esperamos que el presidente Humala analice el caso de nuestro padre de manera objetiva, sin apasionamiento político, pero esperamos que se vea como lo que es, un pedido de indulto que ha sido hecho bajo criterios médicos, con toda la documentación del historial clínico, y esperamos que sea resuelto de manera humanitaria. Ahí están las declaraciones de Keiko Fujimori. Ella ha sido súper clara, ha dicho: nosotros hemos presentado el indulto, evidentemente con una carta dirigida al presidente de la República y con toda la información de las recomendaciones, de las opiniones de médicos oncólogos que hablan acerca del estado de salud de mi padre y hacen una especie de resumen de la historia clínica. Como repito, están en todo su derecho y de hecho, valga la redundancia, que lo que ellos buscan es la libertad de su padre, pero con ese mismo énfasis con el que Keiko Fujimori habla del pedido de indulto presentado el día de hoy, ella, que es político y que aspira a ser presidenta de la República, debería hablar también de la gracia presidencial que tendría que ser concedida a los cientos de internos en nuestro país que viven en condiciones infrahumanas, durmiendo en un colchón de 1,5 metros por 50 centímetros y no solos, acompañados en ese pequeño espacio por 3 o 4 internos más, en cárceles donde hay ratas, donde hay droga, donde tienes que pagar para que no te violen y para que no violen a tu mujer y a tus hijos cuando te van a visitar los días de visita, porque a diferencia de Fujimori, ahí sí tienes que respetar los miércoles, los sábados y los domingos, que son los días en los que va tu mujer, tu hijo, tu hermano a visitarte. Eso es vivir en una cárcel normal del Perú. La de Iroes, olvídense, es Disney World, señores. Y aunque me critiquen esto, crítiquenme, no me importa. Como periodista he recorrido más de 20 cárceles en el Perú y en casos como Lurigancho, Sarita Colonia y Castro Castro habré entrado mínimo entre 20 y 25 veces a cada una de ellas. A mí no me van a contar cuentos chinos, pues, señores. Entonces, seamos, creo que, un poco más honestos a la hora de discutir. Quienes están a favor del indulto, perfecto, sus razones tienen y yo las respeto. Pero yo, que estoy en contra, y muchos otros que también opinan de la misma manera, tenemos derecho a exigir respeto también, porque no estamos locos. Yo creo que ustedes, los que están a favor, en caso de las personas que me están viendo que opinan de otra manera, tampoco considero que se hayan vuelto orates, pero eso, hay que estudiar bien las cosas, hay que analizarlas, hay que hacer una balanza y determinar finalmente qué es lo que más le conviene al Perú. Eso es lo que creo que todos buscamos, un país donde exista una vara que nos mida de la misma manera a todos, sin importar quién tiene poder, quién tiene más pantalla, quién es más mediático, quién tiene más plata y quién fue expresidente o no. Mi invitado, Yehude Simons, fue detenido en el año 1992 junto a otros integrantes de una organización, un movimiento que se llamó Patria Libre. A él lo condenaron a 20 años de cárcel por el delito de apología al terrorismo, pero en el año 2000, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, lo indultaron y además luego fue desagraviado por Alejandro Toledo, es decir, le pidieron disculpas, reconocieron que fue un error el haberlo condenado, no tiene por lo tanto antecedentes ni penales, ni judiciales, ni nada, se le borra ese pasado, por decirlo de alguna manera, oscuro para que él pueda seguir con su vida y para que pueda ejercer un cargo público. Por eso luego se convirtió en parlamentario, ministro y demás. Hay gente congresista que dice que la posición suya de estar en contra del indulto es porque usted no quiere hablar de los terroristas que fueron liberados, que eso es terrible que hayan sido liberados terroristas, y porque usted era de esta ala legal del MRTA extrema que le conviene, por supuesto, mantener esta postura, porque finalmente estaría, digamos, si hiciese lo contrario, estaría atentando contra la gente que de una u otra manera se benefició como usted. ¿Qué responde a eso? A ver, en principio, fíjate, a mí no me condenaron por terrorismo, hubo persecución política y fue un juicio con jueces sin rostro en un tiempo récord. El primer hicieron una comisión especial para ver inocentes o con pruebas muy superficiales, y yo he sido testigo no de uno, no de Yehude Simons, he sido testigo de cientos de inocentes que el propio gobierno del presidente Fujimori sacó, porque el presidente Fujimori reconoció que se habían cometido excesos
¿Qué excesos? Traer miles de campesinos, de gente, estudiantes, y meterlas en prisión, y después frente al reclamo de instituciones, de las familias, y una investigación seria, se dieron cuenta que se habían excedido. ¿Y por qué a usted en el gobierno de Fujimori no lo indultan? Estuvo 8 años preso. Te cuento. Se nombra una comisión, y en la comisión estaba Jorge Santisteban, defensor del pueblo, sí. Uber Lancier, que era el brazo derecho, sí, claro, o el izquierdo de Fujimori, y ministros de justicia puestos por Fujimori. Uno de los primeros indultos, o los indultos a los 2 años que estaba la comisión, fue el mío. Yo tenía durante el periodo de Fujimori ya el visto bueno en la comisión. Quien se opone es Montesinos. Aquí llega, yo recuerdo mucho, gente de Europa, visitan al presidente Fujimori y le dicen, le hablan de mi inocencia. Fujimori se compromete a solucionar el problema. 3 días después o 4 días después, con la actuación de Javier Vallerriestra, porque Javier Vallerriestra dice, Simón no es terrorista, siendo primer ministro de Fujimori. Todo el mundo, todos en la cárcel pensaron que yo salía, era evidente. Y de repente me llaman los internos y me dice, oiga, doctor, porque así dicen ellos, están hablando de usted, Fujimori ya se va. Se escucha la radio y Fujimori dice, Simón no puede salir, a pesar que se había comprometido con los europeos y Vallerriestra había firmado por mí. No puede salir porque está con proceso, hasta con la justicia militar y con cadena perpetua. Lo que significaba que ni siquiera conocía mi caso. Por eso su postura ahora con respecto a la solicitud de indulto de los hijos de Fujimori es por este rencor o esta venganza que podría sentir y sería absolutamente válida, o porque considera, como yo y como muchos otros, que no lo merece. Mira, te digo con franqueza y te voy a confesar. Yo me he acercado varias veces a aconsejar a Kenji. Yo he pedido hablar con Fujimori cuando fui primer ministro. Quería conocerlo, quería saber una serie de situaciones y por supuesto yo jamás me voy a alegrar que alguien esté preso. Yo no tengo ningún rencor a Fujimori, yo reconozco, como te digo, un activo interesante para el país, pero no puedo dejar de conocer ese pasivo que ha hecho tanto daño al país a la vez. ¿Alberto Fujimori nunca quiso recibirlo? Yo no sé si no me quiso recibir, pero nunca se dio la oportunidad. Y si pudiera visitarlo, lo visito, no tengo ningún temor. ¿Y qué sería lo primero que le diría si lo tuviese al frente? Yo le recomendaría, lo aconsejaría. Yo te digo, los mortales nos equivocamos no una vez, 1000 veces. Y si esas equivocaciones son horrorosas, con mayor razón tenemos que tener la suficiente humildad de decir perdón por mis errores. Yo públicamente lo he dicho. Yo soy un hombre de izquierda y muy radical, por supuesto. Y te lo confieso. ¿Terrorista? No, pues si sería terrorista no conversaría contigo. Hay gente que lo llama así. ¿Cómo se siente usted? No, totalmente indiferente. Yo sé lo que soy. Tengo mi conciencia tranquila, duermo tranquilo, he ido a mi país, he sido electo 2 veces congresista, 2 veces presidente regional, primer ministro, he ayudado a mi país como no te imaginas, y lo demás no me interesa. Pero te puedo decir que hay terroristas, no hay uno, hay cientos de terroristas, pero hay cientos y miles de inocentes que en esta política de arrasar con todo el mundo lo metieron. Yo soy testigo de campesinos, porque he vivido con ellos, que llega un día sendero y le pide comida, y si el campesino no le daba comida lo mataban. 3 días después llegaba el ejército, le pedían comida, y si no le daba el ejército lo mataban, o le decían que era terrorista, y muchos de ellos tuvieron que darle el plato de comida a uno y a otros, porque si no lo hacían morían. Y a esto, por darle un plato de comida bajo amenaza, lo tenían 4, 5, 10 años. Y nunca alguien habló por ellos. Y tengo el caso de un señor Santos Villanueva, que perdió hijos, perdió esposa, perdió todo, y después de 7 años se dieron cuenta que era inocente, y el propio director del penal lo llevó para que se pueda ir porque era inocente. ¿Quién paga eso? ¿Quién le devuelve la vida a esa gente? Nadie. ¿Qué cree que pasaría si mañana el gobierno Ollanta Humala decide indultar a Fujimori? Yo creo que si el presidente Ollanta no se toma sus tiempos y no cumple con mi... Yo creo que mi propuesta puede ser la mejor. Puedo estar equivocado, evidentemente. Cumple. Reparaciones, por Dios. ¿Cómo tú le dices a un soldado o a la madre de un soldado que su hijo murió y no eres capaz de darle la vida que él sacrificó? Ni siquiera estudio para sus hijos. Ni siquiera una casa. Esos policías que han sido asesinados, esos comuneros
esos campesinos que te digo, tiene que haber un pago. Si tenemos reservas internacionales extraordinarias. Estoy de acuerdo, tiene que haber una forma, digamos, manifestada en términos económicos para devolverle a la gente algo de lo mucho que se le quitó. Si no, no podemos hablar de un indulto o de un posible indulto a una persona que no quiere pedir perdón y que le debe 27 millones de soles al Estado y que sus seguidores, como la congresista, su colega Luz Salgado, pretende recolectar a través de una colecta nacional. Imagínense ustedes. Continúo hablando con usted, tenemos que hacer una brevísima pausa, ir con los titulares, regresamos con el parlamentario Yehude Simón y también con Pamela Rodríguez, nominada al Grammy. Una chica que le está yendo súper bien, que es peruana por supuesto, y que va a venir a contarnos detalles de lo que significa esta nominación y de cómo va su carrera en el Perú y en el mundo. Volvemos.